Hola, qué bueno que nos acompañan en este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pilares de la cultura occidental, los textos fundacionales de la Biblia. Pero para poder entender su estructura, primero tenemos que aclarar una de las confusiones más comunes. A ver, esta es una pregunta que muchísima gente se hace, y la respuesta va mucho más allá de la tapa del libro. La diferencia clave está en lo que se conoce como el canon, que es básicamente la lista oficial de libros que cada tradición considera inspirados por Dios. Como vemos aquí, la diferencia es numérica. La Biblia católica tiene más libros porque incluye los llamados deuterocanónicos. ¿Qué pasó? Bueno, durante la Reforma Protestante, los líderes se sentaron a revisar los textos y dijeron: un momento, estos libros no se encuentran en los manuscritos hebreos más antiguos y además, algunos puntos doctrinales nos hacen ruido. Así que decidieron moverlos a un apéndice y con el tiempo quedaron fuera de su canon. Muy bien, ahora que ya entendemos por qué hay una diferencia en la cantidad de libros, vamos a ver cómo está organizada toda esta gran historia. La Biblia en su totalidad se divide en dos actos gigantescos, dos épocas que marcan la relación entre Dios y la humanidad: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, paremos un segundo aquí. Es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces, por usarla tanto, se nos olvida su verdadero peso. ¿Qué significa realmente testamento, más allá de ser el título de una sección del libro? Pensemos en su uso fuera de la Biblia. En un sentido legal, por ejemplo. Un testamento es la voluntad expresa de una persona. Es donde se deja claro un pacto, un acuerdo. Es una herencia, un legado que se pasa a la siguiente generación. Es en esencia una declaración formal de lo que alguien quiere que se haga. Y cuando aplicamos esa idea a la Biblia, todo encaja. La estructura cobra un sentido impresionante. Cada testamento se presenta como la voluntad expresa de Dios para la humanidad en un momento específico de la historia. Por lo tanto, si se quiere entender esa voluntad desde esta perspectiva, hay que ir directamente al texto. Perfecto. Con ese panorama general ya en mente, ahora vamos a poner la lupa, a hacer zoom. Nos vamos a enfocar en el mismísimo corazón, el fundamento de todo el Antiguo Testamento, sus primeros 5 libros, el punto de partida de toda la narrativa bíblica. A esta colección de libros se le conoce con dos nombres principales que nos cuentan una historia. Pentateuco, que viene del griego, es muy descriptivo y práctico. Penta es 5 y teucos es volúmenes, o sea, los 5 volúmenes. Pero el término hebreo, Torá, da más al propósito, al alma de los textos. Significa enseñanza o instrucción. Y ojo, que la importancia de estos libros no es una interpretación moderna. El propio texto lo subraya. En esta cita del libro de Josué se presenta a la Torá, a la ley de Moisés, como la guía fundamental. La promesa es súper directa: si sigues estas instrucciones, harás prosperar tu camino. Entonces, si esta es la gran instrucción divina, ¿cómo empieza? Para entenderla, tenemos que ir al principio de todo. Vamos a analizar el primer libro, Génesis, y a ver qué mensaje tan potente establece desde su primerísima página. Aquí hay un detalle muy interesante sobre cómo se nombran los libros. Mientras que el nombre griego, Génesis, nos dice de qué trata el libro, los orígenes, la costumbre hebrea era mucho más directa. Simplemente lo nombraban con la primera palabra o frase con la que empezaba. En este caso, Bereshit, en el principio. Y es aquí, en estas 3 primeras palabras del hebreo original, Bereshit, Bara, Elohim, donde se esconde un universo teológico que, la verdad, a menudo se nos escapa en la traducción. A ver, analicemos esto porque es fascinante. Elohim, el sustantivo que se usa para Dios, está en forma plural, pero el verbo que lo acompaña, Bara, que significa creó, está en singular. Es una aparente contradicción gramatical. Pero hay más. Bara no es como el crear de un artesano que usa madera o arcilla. No, significa crear a partir de la nada absoluta. Es un concepto teológico gigantesco, una unidad en la pluralidad actuando. Y todo eso está condensado en la primera frase de toda la Biblia. Todo este pequeño análisis gramatical nos lleva a la conclusión más importante de todas, y es que entender estos textos no se trata solo de conocer los datos, sino de preguntarnos cómo los estamos leyendo. El contexto original lo es todo. Esta cita es reveladora.
Nos dice que cuando un rabino lee Génesis, no solo ve un texto religioso. Él, como dice aquí, saca el contexto histórico, el político, el cultural de su pueblo. Es una historia vivida que le añade capas y capas de significado que a menudo se pierden en una lectura puramente occidental. Y para que quede súper claro qué tan importante es esto, vamos a ver un ejemplo increíble que muestra cómo la traducción y el contexto pueden cambiar por completo el significado de una frase que parece muy simple. Y este ejemplo lo ilustra de una forma brillante. En español, parece que Jesús le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces, pero en el griego original, la historia es otra. Las 2 primeras veces, Jesús usa la palabra ágape, que se refiere a un amor divino, incondicional, total. Pero la tercera vez, ante la duda de Pedro, Jesús cambia la palabra y pregunta, bueno, al menos me quieres con amor fileo, que es el amor de amigos, el cariño. La tensión y toda la dinámica de la conversación cambian por completo. Y con esta idea cerramos el análisis de hoy. Si un solo matiz en una palabra puede transformar una conversación tan crucial, la pregunta que nos queda es, ¿cuánto más se esconde detrás de las palabras que leemos? Esto nos obliga a acercarnos a estos textos no solo con fe o escepticismo, sino con una curiosidad profunda, con ganas de ser exploradores de su contexto original. Te agradezco mucho por haber visto este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Habrán muchos más temas. Bendiciones.